¿Cómo hacer valer el derecho penal internacional? Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Tenemos en esta oportunidad un tema que estoy seguro le resultará de interés. De hecho, se deriva de una anterior participación de nuestro invitado del día de hoy y estoy seguro que será de su agrado. Me permito presentarles a Javier Dondé Matute. Javier es licenciado en Derecho por el ITAM, es maestro en Derecho por la Universidad de Georgia en Estados Unidos y doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Javier es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene múltiple obra publicada. Destaca, entre ellos, el último de sus libros, Derecho Penal Internacional, del que hablaremos un poquito más adelante. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Rafael. Bueno, decíamos que es la continuación de un tema en una charla anterior con Javier. En esta ocasión nos vamos a referir a la aplicación del derecho internacional y a lo mejor particularmente el derecho penal internacional. Así es. Es decir, tenemos todo un bagaje de normas de carácter internacional, pero luego nos encontramos ante una circunstancia de carácter práctico de cómo hacerlo valer en un estado en particular, en este caso el Estado mexicano. Pero para conceptualizar esto, Javier, háblanos muy brevemente para entrar en materia, por ejemplo, de las fuentes del derecho internacional. ¿Qué se considera norma, qué no? Para después ya entrar un poquito al ámbito de su aplicación. Bueno, en ese sentido, el derecho internacional es muy complejo, porque cualquiera supondría que en cualquier rama del derecho, el derecho penal, administrativo, agrario, las fuentes del derecho están bien definidas. Sin embargo, todavía existe mucha controversia en cuanto a lo que implica o las que son las fuentes del derecho internacional. Tradicionalmente seguimos con la referencia al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que señala que las fuentes del derecho internacional son los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho de los sistemas jurídicos del mundo, y de forma auxiliar las resoluciones judiciales y el trabajo de los publicistas, o sea, la doctrina. Entonces, digamos, si nos queremos ver conservadores, tener más o menos algo bien definido, pues tendría que ser, esto podría ser, mejor dicho, nuestro punto de referencia, ¿no? Claro, hay otro tipo de instrumentos internacionales, como las resoluciones de los organismos internacionales, principalmente la ONU, en el caso de México, la OEA. Existen múltiples manuales para la aplicación del derecho internacional, inclusive el derecho penal internacional, creados por la propia Organización de las Naciones Unidas, por distintas oficinas que tienen ellos. Y bueno, resoluciones de la Asamblea General, hay unas muy importantes, sobre todo en materia penal, como por ejemplo los principios para la independencia de la judicatura, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, una serie de disposiciones que todavía es controvertido su ámbito vinculatorio en el ámbito nacional, tanto para las autoridades como para los individuos, ¿no? Porque en principio, Javier, me da la impresión, por ejemplo, los tratados internacionales de los que ahorita abordamos un poco más, bueno, finalmente existe un documento que suscriben los países de manera bilateral o multilateral y de alguna manera ahí está el texto que contiene las normas de lo que me estoy obligando. Sí. Eventualmente las resoluciones de los organismos internacionales pueden ser no vinculativas para algún país, pero digo, finalmente tienen un texto, también existe un documento. Y ahorita volvemos a ellos, pero por ejemplo el caso de la costumbre, de los principios generales de derecho, es decir, vaya, no encontramos un documento donde estén asentadas las costumbres o un documento que compile los principios generales de derecho. Por ejemplo, ¿cómo se toman en cuenta estas fuentes para que eventualmente puedan tener cierta validez?
Bueno, ahí justamente es donde radica la importancia de estas fuentes auxiliares, las resoluciones judiciales y el trabajo de los publicistas, porque ellos son quienes hacen esta recopilación o esta identificación de las normas jurídicas y bueno, resulta más fácil para quien no se dedica a esto, que no tiene que resolver, consultar el trabajo de algún publicista, alguna resolución judicial donde previamente se identificó una norma de costumbre internacional o un principio general de derecho y bueno, recurrir a esta, como decía, como fuente auxiliar para la identificación de estas normas que, como bien dices, son difusas por el simple hecho de que no están escritas, ¿no? Claro, y sucede, me imagino, para el caso de la costumbre, los principios generales de derecho en materia internacional, un poco lo que ocurre en materia de derecho nacional, ¿no? Como en el caso de nuestro derecho, donde efectivamente los principios generales y la costumbre son fuentes también, sí, pero bueno, son auxiliares, sí, es decir, las puede incorporar el abogado, el litigante a sus escritos para tratar de contextualizar, de fortalecer su argumento, pero ya considerará el juez si eventualmente se prueba que es una costumbre, si eventualmente ese principio general de derecho es aplicable, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es donde empieza el primer punto en cuanto a la complejidad de la incorporación de normas jurídicas internacionales al ámbito nacional. Porque si bien es cierto, el artículo 133 constitucional habla de tratados internacionales como parte de la ley suprema de la Unión, junto con la Constitución, las leyes federales. Refréscanos un poquito esto, sí, Javier, para nuestros auditores, sobre todo claro, aquellos que no son abogados. Sí. Bueno, pues como decía, el artículo 133 de la Constitución nos marca la pauta en cuanto a cuáles son las normas jurídicas aplicables en nuestro país y establece lo que coloquialmente podemos hablar como las normas del sistema jurídico mexicano. Y ahí está, en primer lugar, la Constitución, junto con, esto es importante hacerlo notar, junto con los tratados internacionales y las leyes federales. Ahora, ya la Suprema Corte, en una jurisprudencia muy comentada, nos ha dicho que existe entre estas tres fuentes de derecho una jerarquía normativa, de tal manera que está la Constitución, abajo de ellas los tratados internacionales y en un tercer plano las leyes federales. O sea, incluso los tratados están sobre las leyes federales en términos de nuestra Constitución. Así, y de la interpretación que ha dado la Corte. Yo diría más bien a la luz de la interpretación de la Suprema Corte, ¿no? Porque del texto no se desprende dicha jerarquía, pero así lo ha interpretado la Suprema Corte. Entonces, los tratados internacionales están por encima de las leyes federales. Así es. Y esos tratados internacionales van a ser válidos en nuestro país cuando sean suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado, ¿no? Así es. Bueno, y después está la cuestión de la formalidad, ¿no? Tienen que ser publicados como cualquier norma jurídica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, bueno, ese punto que tú señalas es muy importante y es justamente lo que empieza a causar esta controversia, porque el artículo 133 que mencionaba, pues es muy claro. Sin embargo, los tratados internacionales son de escasa aplicación en el ámbito interno, en el ámbito nacional, tanto por los estados como a nivel federal, lo cual deja fuera, ¿no? O deja como, valga la expresión, como letra muerta, una gran cantidad de normas jurídicas, por el simple hecho de que pues los abogados prefieren aplicar la legislación, ¿no? Las normas jurídicas legisladas, ya sea por el Congreso Federal o los congresos estatales. Además de que son pocos conocidos los tratados, ¿no? Así es, son poco conocidos los tratados y bueno, la última vez que hice una consulta en la página de Relaciones Exteriores había 1,226 tratados ratificados por México. 1,226. Así es, entonces son una gran cantidad de tratados, tanto multilaterales como bilaterales, que a final de cuentas pues siguen siendo parte de nuestro sistema jurídico y aquí es donde radica una de las complejidades en su aplicación interna. Ya si nos limitamos al ámbito del derecho penal internacional o ramas afines como el derecho internacional de los derechos humanos, lo cierto es que el número de normas jurídicas es mucho más reducido, es más manejable, ¿no?
pero bueno, no deja de ser también un ámbito bastante amplio, hablar de 1.226 Oye, Javier, por ejemplo, en este ámbito, tanto la naturaleza jurídica, por ejemplo, de un tratado como el de libre comercio, como un tratado ya más específico, por ejemplo, como el de la Corte Penal Internacional, sí. ¿Ambos en nuestro derecho tienen la naturaleza jurídica de tratado internacional? Ambos, así Por ejemplo, es. en esos 1.226 están desde un tratado de libre comercio hasta un tratado en el que... Y de intercambio cultural y los tratados de extradición y... Y todos esos son los que tienen la categoría que les da el artículo 133. Así es, todos tienen la misma categoría, el mismo nivel jerárquico. Pero aquí viene el primer dato interesante, que creo que es importante mencionarlo. Comenté que existe esta jurisprudencia de la Suprema Corte que menciona que la Constitución está en primer lugar en nuestro orden jurídico y en segundo nivel... Ahora, eso debe ser así, ¿no? ¿O tú qué opinas? Bueno, me refiero a la parte de la Constitución. Déjame terminar la idea, okay. Por favor. En segundo plano, los tratados internacionales. Sin embargo, si uno se va a la ejecutoria, no se queda con este parrafito que nos deja, que se publica comúnmente, sino que uno va a la ejecutoria y lee cuál fue el razonamiento de los ministros. O sea, la ejecutoria es la sentencia que dio dio pie a que conociera la Corte, ¿no? Bueno, no, es la sentencia de la Suprema Corte de la cual deriva la jurisprudencia. Okay. Que la jurisprudencia en este caso pues es como un resumen de la ejecutoria. El tema aquí es que hay un par de párrafos que señalan que esta jerarquía normativa que se establece es para los tratados internacionales en general, pero pudiera existir una excepción para los tratados en materia de derechos humanos, para los cuales su rango sería a la par de la propia Constitución. Esto ya fue señalado con toda claridad por la Corte Suprema de Colombia y es lo que se denomina bloque de constitucionalidad, de tal manera que la Constitución no estaría conformada solamente por el texto constitucional, sino también por todos aquellos tratados en materia de derechos humanos que complementarían precisamente este bloque de constitucionalidad. Y en el caso de nuestro país, eso viene en el texto de la ejecutoria, pero no en el resumen, que es lo que ya conocemos como jurisprudencia. Viene en el texto de la ejecutoria, pero no en el resumen. Ahora, esto da la pauta, da pie para que en una resolución posterior la Suprema Corte retome este argumento y cree para México un bloque de constitucionalidad. Que ahorita podríamos considerar que no es tal. Ahorita no hasta está. Que se incorpore. Yo creo que podemos considerar que no es tal. Sin embargo, aquí es donde viene la invitación para los abogados, ¿no?, de retomar estos argumentos de la Suprema Corte para hacerlos valer, porque sabemos que como cualquier autoridad jurisdiccional, la Suprema Corte solamente puede resolver conforme a la litis que se le plantea. Entonces, alguien, ¿no?, tiene que presentar un caso en el cual se impulse la creación del bloque de constitucionalidad con argumentos que la propia Corte ya ha dado, y bueno, generar entonces este bloque del que estoy mencionando. Es un dato muy interesante. ¿Y esto tendría que ser, Javier, con motivo del conocimiento de un caso en particular? ¿O podría alguna instancia decirle, oye, estudia este asunto para que se pueda generar este bloque constitucional? Bueno, no lo podría hacer porque, a diferencia de otros tribunales, la Suprema Corte no tiene facultades consultivas, ¿no? Entonces tendría que derivar de algún conflicto jurisdiccional que bien podría ser de un caso particular. Así es, que bien podría ser a través de un amparo, una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, cualquiera de las formas para hacer llegar un caso ante la Suprema Corte. Pero lo que es importante es que la pauta, el primer paso, ya lo dio la Corte, ya señaló por lo menos la inquietud de darle rango constitucional a los tratados en materia de derechos humanos. Lo único que falta es que lo exprese pues con todas sus palabras, ¿no? Claro, pues eso es muy interesante y estoy cierto, Javier, que muy poco conocido. Bueno, ahora tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos.
¿Qué tal, amigos? Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en la aplicación del Derecho Internacional. Y recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 54 87 1500 a los teléfonos que ahora aparecen en pantalla. Bueno, antes de continuar, quisiera mostrarles el último libro publicado por Javier Dondé, que se llama precisamente Derecho Penal Internacional. Es un libro que contiene, en términos generales, Javier, los elementos del derecho penal internacional, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta última obra que edita Oxford? Bueno, pues como tú decías, es un esfuerzo por compilar y sistematizar las normas de derecho penal internacional. Es un análisis de los principios básicos del mismo, como mencionábamos hace unos minutos, las fuentes, los objetivos, los crímenes internacionales. Se hace una reflexión sobre el derecho penal internacional como un sistema jurídico, ¿no?, con cohesión de normas, y también se explican varios de los tribunales internacionales que precisamente aplican el derecho penal internacional. Porque no es solo la Corte Penal Internacional, sino que también existen y siguen existiendo tribunales ad hoc híbridos, como el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, para Ruanda, la Corte Especial de Sierra Leona. Sí, los que hemos hablado aquí mismo. Así es, que hablamos en aquella ocasión, y otros tribunales que yo les denomino de competencia única, porque son creados para juzgar solamente un caso, solamente unos hechos, como el Tribunal de Lockerbie, y como el recientemente formado Tribunal Especial para el Líbano. Muy interesante, pues quien desee interiorizarse un poco más en el derecho penal internacional, está el libro de Javier, como él comenta, en un capítulo los elementos básicos, fuentes, objetivos, crímenes en particular que nos decía, el derecho penal internacional como sistema jurídico, los aspectos jurisdiccionales y este último caso que comentaba también Javier, en el capítulo 5 de tribunales internacionales híbridos y de competencia única. Así es. Muy bien, Javier. Javier, nos quedábamos en esta parte en que nuestra Suprema Corte determinó la primacía de la Constitución sobre los tratados internacionales y de estos sobre las leyes federales. Así es. Me da la impresión que esto último de los tratados internacionales por encima de las leyes federales sí es un tema por demás relevante, ¿no? Sin lugar a dudas, porque bueno, en aquellas materias en las cuales haya concurrencia y estén reguladas tanto por una ley federal como por un tratado internacional, tendrá que prevalecer pues el propio tratado, ¿no? Lo cual, pues digo, no sería un tema de constitucionalidad, si se quisiera impugnar sería un tema de legalidad, pero pues sí, se le tiene que dar prevalencia a los tratados internacionales sobre las leyes federales. Sobre todo porque creo que de manera natural o normal, los juzgadores y aparte también los abogados están mucho más familiarizados con las leyes federales que con los tratados, ¿no? Entonces me imagino que la fuente a la que recurren normalmente, por ejemplo, los abogados para sustentar su caso, pues es la ley federal, y los jueces normalmente para resolver a la ley federal, pero resulta que por ahí hay 1.226 tratados internacionales que eventualmente nos pueden dar luz sobre muchos temas, ¿no? Sí, así es, y como decía, dejar de aplicar esos tratados internacionales implica dejar de aplicar una gran parte de las normas jurídicas mexicanas, ¿no? Por más que lo veamos, es parte del extranjero, lo que está fuera de nuestro ámbito, la Constitución, como mencionamos, es muy clara, forma parte de nuestro sistema jurídico nacional, y no solamente se debe aplicar como tal, la Constitución lo permite, sino que con prevalencia sobre las leyes federales, lo cual me parece que nos obliga no solamente a conocer estas normas jurídicas, estos tratados internacionales y otras normas de derecho internacional como la costumbre, sino también a saber aplicarlas, ¿no? Ahora, la costumbre y los principios generales de derecho en materia internacional, Javier, ¿tienen cabida en el derecho nacional? ¿Se ha pronunciado la Corte al respecto o hay resoluciones de tribunales? Es una situación muy interesante, porque la costumbre internacional no está mencionada expresamente en la Constitución.
Solamente lo que podríamos inferir es esa referencia que se nos hace a los límites territoriales, que señala básicamente que los límites territoriales en alta mar y demás serán los que señale el derecho internacional, y entre estos pues la costumbre. De todos modos, la Suprema Corte ya se ha pronunciado, aunque de forma indirecta, al respecto. En esta controversia constitucional promovida por el gobierno del DF sobre los usos horarios, básicamente en la parte relevante, la parte de la costumbre internacional, la Suprema Corte señaló que el aplicar, ¿no?, los usos horarios no era otra cosa sino la obligación que ya tenía México para hacer valer el derecho internacional internamente. Nuevamente, esto nos da la pauta para señalar que las normas de costumbre internacional forman parte también de nuestro sistema jurídico. Aunque no estén expresamente mencionadas en la Constitución, la Suprema Corte les ha dado esta interpretación. Eso es. Bueno, entonces ahí tenemos el caso de la costumbre, Javier. Ya nos comentaste los tratados internacionales de manera amplia y clara. Ahora, eso es de derecho. Así es. Ahora, de hecho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un abogado pretende hacer valer el derecho internacional, por ejemplo, en el ámbito penal, en una averiguación previa, en un proceso civil, mercantil, pues digo, ante el juez del conocimiento? ¿Cómo se hace esto, Javier? ¿Y qué dificultades ya prácticas, o sea, de hecho, no de derecho, encuentra un litigante para eventualmente hacer valer estas disposiciones? Bueno, nuevamente el artículo 133 constitucional es muy claro. Permite que todos los tratados internacionales sean autoaplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden aplicar directamente sin la necesidad de alguna ley posterior o de algún reglamento para ello, ¿no? Es decir, una vez ratificados por el Senado, ya es parte del sistema jurídico y de forma directa e inmediata forman parte de nuestro sistema jurídico. Sí, o sea, no se tiene que incorporar ninguna ley, no ni tiene que haber un reglamento, nada. Ya es norma jurídica aplicable en nuestro país. Así es. Entonces, esto es inusual, no todos los estados tienen este sistema, nosotros sí lo tenemos. El problema, como tú bien señalabas, es fáctico, ¿no? Yo he tenido noticias de que llegan los litigantes tratando de fundamentar alguna petición en derecho internacional, en tratados, ya no digamos costumbre, por ejemplo, y los funcionarios públicos simple y sencillamente dicen, esto aquí no aplica, ¿no? Entonces, ciertamente... Por ejemplo, ¿estamos aquí hablando del ámbito judicial o, por ejemplo...? Desde averiguación previa. Ajá. Ya si nos centramos en el ámbito penal, desde averiguación previa, desde el Ministerio Público hasta el juez. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema serio porque pues, se siente el litigante indefenso cuando pues, el propio funcionario, ¿no?, de quien depende la aplicación de la ley, en este caso de los tratados, pues simple y sencillamente que aparte dice, estamos aquí no. hablando que tienen un rango superior por esta interpretación de la Corte Además, a la ley que están aplicando. Además, así es, así es. Y aunque la Constitución solamente habla de leyes federales, pues los tratados internacionales también tendrían que tener preferencia sobre las leyes estatales, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ámbito en el que nos manejamos, el Código Penal de cualquier estado, el Código de Procedimientos de cualquier estado. Entonces, aquí es donde está el problema. El litigante llega con su tratado y el funcionario le dice, pues esto aquí no aplica. A ver, es muy importante, Javier. Llega el funcionario, el abogado, con su tratado. Sí. Porque, digamos, los jueces son peritos en derecho, sabemos que el derecho no está sujeto a prueba, pero tratándose del nacional. Así es. Pero eso incluye los tratados. Exactamente. Ahora, aquí la pregunta también ya es un poco de hecho. Si yo soy Ministerio Público, soy un juez, y tú me estás haciendo valer un tratado, ¿cómo sé yo que ese tratado es lo que tú me estás diciendo? ¿Corresponde al litigante, a la parte, probar que ese tratado que está haciendo valer existe, su fecha de entrada en vigor, etcétera? No, por supuesto que no. Como mencioné, un tema muy importante en cuanto a la validez de los tratados es su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto por sí solo, pues ya le da validez como cualquier ley, ¿no? Por ejemplo, no es como la jurisprudencia que para invocarla sí hay que señalar dónde se encuentra, ¿no? No,
Aquí pasa lo mismo que con cualquier ley. Las leyes se publican en el Diario Oficial de la Federación, como tú mencionabas, no necesita constatarse su existencia. Lo mismo sucede con los tratados. En todo caso, habría que ver si México interpuso alguna reserva, alguna declaración interpretativa que contextualizaría el tratado, pero estas también se publican en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el agente del Ministerio Público, el juez, pues no tendría que exigir la comprobación del mismo, como tampoco lo haría con una ley, un código penal. Ahora, en cuestiones eminentemente prácticas que escapan a lo jurídico, Javier, Sí. digo, cualquiera de nosotros podemos ir a una librería de preferencia jurídica y pues compramos una constitución, una ley de sociedades mercantiles, quiero un código de comercio, un código civil. Pero, por ejemplo, ¿podemos adquirir los tratados internacionales? Es decir, ¿se editan, se publican? ¿Dónde podemos acceder a ellos? Es todavía más fácil, porque no tenemos que gastar dinero, no tenemos que ir a una librería. Podemos consultar la página de Relaciones Exteriores, www.sre.gov.mx. Ahí hay una sección de tratados y se publican todos los tratados que están vigentes. Y estos 1.226 tratados, ahí están los textos. Ahí están todos. Están la mayoría. Hay algunos muy viejitos, como de 1930 y demás, que no se encuentra el texto. Pero los que se encuentran, los más recientes, los más modernos, y hasta donde yo he podido explorar, todos los que versan sobre derecho penal, todos se encuentran en la página. E igualmente hay encuentros si tienen alguna reserva, Ahí mismo o si ya fueron firmados por el presidente y falta el Senado, o sea, el estatus que guarda. El estatus que guarda, la manera más fácil de hacerlo, pero como mencionaba, pues uno también podría consultar el Diario Oficial de la Federación, que también tiene su página en internet, esa sí no recuerdo la dirección, pero con la misma facilidad uno puede consultar directamente el Diario Oficial. Eso es, pero en conclusión, el servidor público que está conociendo el asunto, sea un juez, sea, por ejemplo, un ministerio público, federal, local, tendrían la obligación de saber que existe ese tratado, porque está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Ahora, ¿qué pasa, Javier, cuando de pronto se da un supuesto como el que señalas? Yo digo, pues eso aquí no aplica, aquí lo que aplica es el Código Penal tal. Bueno, ahí lo que sucede es que, bueno, entonces se obliga al litigante a impugnar la inaplicabilidad del derecho, ¿no? Entonces aquí ya nos metemos en temas de amparo, ¿no? Que como sabemos pueden ser bastante complicados, bastante complejos, y ahí nuevamente el litigante se encuentra ante el obstáculo de convencer a un juez de distrito, en su caso un tribunal colegiado, de que no hubo una aplicación correcta del derecho porque se omitió la aplicación del tratado. Pero tendría que ser por esa vía, que conozca el Poder Judicial Federal vía el amparo, así es. Bueno, donde primero, yo le digo, oye, no tomaron en cuenta este tratado que yo estoy invocando como fundamento de mi derecho. Así es. Si estamos en sede judicial, si quien incumplió, o mejor dicho, inaplicó el tratado, fue un juez de primera instancia, pues entonces tendríamos la apelación, ¿no? Lo cual me lleva a otro problema, que es el otro lado de la moneda. La experiencia que yo he tenido cuando hablo con agentes del Ministerio Público, con jueces, al respecto, es que ellos también se encuentran temerosos de aplicar el derecho internacional. El Ministerio Público va a decir, es que ¿qué va a decir mi fiscal? ¿Qué va a decir mi supervisor? ¿No? El coordinador, ¿qué va a decir si fundamento mi resolución en derecho internacional? Y lo mismo el juez, ¿qué va a decir la sala? En apelación me van a revocar la sentencia. Entonces ahí también es una cuestión interna de que ellos pues se encuentran francamente temerosos de lo que digan sus superiores. Pero ¿qué tendrían que decir? Porque una vez analizado, pues se concluiría que actuó como debe actuar. Porque a lo mejor yo me pongo a lo mejor en papel de superior, Javier, podría a lo mejor en principio estar desconcertado por la resolución, pero a lo mejor ya que entro en conocimiento de la misma, caigo en la cuenta que fue lo correcto, ¿no? Ahí justamente, como bien indicas, es que hay que concientizar precisamente ese superior jerárquico, que cuando llegue, por ejemplo, la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues entonces le sea un trato normal, ¿no? El poder aplicarla directamente en sus resoluciones. Ahora, ¿por qué esto que dices es de lo más relevante? Porque cada vez son más los tratados, o por lo menos es mi impresión, que no estoy involucrado en el tema, que son cada vez más los tratados en materia penal, en materia de derechos humanos o de órganos jurisdiccionales internacionales, ¿no? Sí. Entonces, me da la impresión como que cada vez sería más frecuente que se estuviesen invocando esos tratados, las figuras,
o incluso normas procesales que prevén esos tratados, ¿no? Así es, cada vez hay más tratados y cada vez adquieren mayor relevancia, ¿no? Entonces, pues sí, cualquiera supondría que deberían de ser pues cada vez más aplicables. Curiosamente es todo lo contrario a lo que pasa en el resto de América Latina, donde es cada vez más común encontrar resoluciones de las Cortes Supremas de Argentina, de Colombia, de Perú, que se basan en derecho internacional, sobre todo aquellas que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que es cada vez más común en países de Latinoamérica, ¿no? Y aquí, francamente, pues no estamos a la saga en esto. Ciertamente hay que ser justos, hay tribunales colegiados y la Suprema Corte que han recurrido a estas fuentes. Yo ahí he tenido oportunidad de hacer esos estudios y ver cómo lo han aplicado, pero la verdad es que en comparación con otros países de la región, ya no digamos de Europa, por ejemplo, inclusive Estados Unidos, que muchas veces se le tacha de inaplicar el derecho internacional, la verdad es que estamos muy atrasados. Y me imagino que, por lo que respecta a México, le aplican más el Poder Judicial Federal que los locales, ¿no? Sí, hasta donde yo he podido tener hallazgos de investigación al respecto, en efecto, son los tribunales federales los que lo aplican con mayor frecuencia. Ahora, Javier, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de avanzar para que eventualmente vaya permeando más la circunstancia de la aplicación del derecho internacional? Porque, por ejemplo, ¿tienes tu idea más o menos en materia de derecho penal, que es básicamente, bueno, es uno de tus áreas de estudio, y de derechos humanos, ¿cómo cuántos tratados habrá? Bueno, en derechos humanos es muy sencillo, ¿no? Lo que son estrictamente tratados, solamente hay dos: la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que además muchas de sus normas confluyen, entonces son de relativa facilidad, su aplicación es relativamente fácil. En materia de derecho penal internacional, yo creo que estaríamos hablando de alrededor de unos 35 tratados, entre aquellos que prohíben diversas conductas terroristas, toma de rehenes, terrorismo cometido con bombas, ilícitos a bordo de aeronaves, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de materias. Sí, relacionadas con el terrorismo, ¿no? Tenemos la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional, tenemos 2 tratados sobre tortura, 2 sobre desaparición forzada, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y en total son como 30, yo calculo, ¿no? Además de que hay alrededor de 35, 36 tratados de extradición, que esos creo que sí se aplican con mayor frecuencia porque precisamente la gran cantidad de normas jurídicas que regulan la extradición están en el tratado y la ley de extradición internacional es solamente supletoria. Entonces ahí, por una cuestión de necesidad, se aplica el tratado con mayor frecuencia que la ley federal. Te lo preguntaba sobre todo porque a lo mejor si es un volumen grande, a lo mejor sería complicado exigirle o pretender exigirle, por ejemplo, a un juez: oye, pues es que debes de conocer estos 40 tratados, ¿no? Claro, pero inclusive yo creo que 40 tratados es manejable, porque son, como mencionaba, muy específicos. Sí, ahora que lo dices, son específicos, tratados de extradición, por lo cual sí sería, hablando en ámbito del derecho penal, pues factible que la judicatura, por ejemplo, sí se interiorizara de manera amplia en esto. Claro. Tendría que ser también materia básica de las universidades, ¿no? Por ejemplo. Pues yo considero que sí. Ahí me parece que hay esfuerzos importantes para permear el derecho internacional en el INACIPE, en la especialidad de función ministerial. Para los aspirantes a agente del Ministerio Público de la Federación, les damos un curso precisamente sobre derecho penal internacional y abordamos estos temas. También estoy participando junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un proyecto para enseñar, ¿no? o guiar
a los jueces del poder, bueno, no es Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la aplicación del derecho internacional. A mí, desde luego, me corresponde el área del derecho penal internacional. Eso es muy interesante. Entonces, hay muchos esfuerzos al respecto. Y me parece que justamente es en la academia donde hemos quedado cortos, porque como tú mencionabas, puede llegar a ser muy complejo el derecho internacional, de tal manera que creo que no solamente debemos de incentivar este tipo de cursos para todos los ámbitos, para el litigante, para el juez, para el agente del Ministerio Público, sino que un proyecto en el cual estoy empezando a trabajar es en la creación de manuales, ¿no? Que justamente pueda el abogado recurrir a un manual y de manera sencilla saber cómo aplicar el derecho como internacional. estos libros que conocimos de técnicas forenses, ¿no? Algo así. Bueno, pues ahorita hablamos de esto, Javier, es muy interesante. Claro que sí. Ahorita por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, no se vaya. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Continuamos con el tema de la aplicación del derecho internacional con Javier Dondé Matute. Javier, ya estábamos en la parte de los criterios de aplicación por parte de juzgador o de algunas autoridades, Sí. Pero antes quisiera preguntarte, ya nos habías dejado tú muy claro la interpretación que ha hecho la Corte, la primacía de la Constitución, luego los tratados internacionales y leyes federales. Así es. Ahora bien, nos comentabas también que el presidente de la República es quien tiene la atribución de suscribir el tratado y después el Senado de la República lo ratifica y por el procedimiento que conocemos se publica en el Diario Oficial de la Federación y es ley en nuestro país. Ahora, ¿qué criterios se siguen, Javier, o cómo podemos tener la seguridad de que los tratados que estamos firmando, estos 1226, de alguna manera no van en contra de nuestra legislación federal, por ejemplo? Sí, bueno, ahí el tema es complejo. Ha habido tratados como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que han sido sometidos a un escrutinio constitucional muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces se discutía precisamente la constitucionalidad del Estatuto de Roma y bueno, después de arduos debates en el Senado se llegó a la conclusión de que había que reformar la Constitución. Y tenemos ahora un párrafo, ¿no? en el artículo 20, era el párrafo quinto, ahora es el octavo con la reciente reforma constitucional, que básicamente permitió la incorporación del Estatuto de Roma a nuestro sistema jurídico. Y fue un debate bastante fuerte, como mencionaba, pero bueno, ya una vez que se superó, el paso para la ratificación del Estatuto de Roma fue bastante sencillo. Sin embargo, este tipo de análisis no los encontramos en otro tipo de tratados. Sí, porque incluso el caso es, para suscribirlo, teníamos que reformar nuestra Constitución o añadirle algo, cosa que se hizo en este caso. Así es. Pero este fue un caso particular. Fue un caso particular. Yo no tengo noticia de ninguna otra reforma constitucional que haya atendido a la incorporación de un tratado. Por lo demás, bueno, tenemos una gran cantidad de tratados en los cuales no se hace un estudio tan acucioso de su constitucionalidad y simple y sencillamente se incorporan. Entonces, bueno, pues ahí ciertamente pudiera existir ya, si el propio tratado se impugna, una inconstitucionalidad e inaplicabilidad del mismo, lo cual a su vez traería problemas de orden de política exterior, porque pues un Estado
¿no?, con quien nosotros hayamos firmado este tratado, pues espera que el mismo se cumpla, ¿no? Entonces, llegar con el argumento es que resultó inconstitucional el tratado, por lo tanto lo vamos a inaplicar, pues no se resultaría satisfactorio para los demás estados con quienes nosotros nos hemos obligado. Claro. Inclusive, en el ámbito del derecho internacional, precisamente se señala que las disposiciones de derecho interno, lo cual incluye la Constitución, no pueden argumentarse como una forma de incumplir el tratado, porque pues sería muy fácil, ¿no?, para cualquiera siempre alegar decir, eso, ¿no? Siempre alegar eso para incumplir un tratado, aquí ya no frente a los ciudadanos, sino ante los demás estados de la comunidad internacional. Ahora, eso es relevante, Javier, porque yo me imagino que cuando un abogado, por ejemplo, está invocando un tratado internacional para sustentar su caso, Sí. debe ser porque es en abono de su causa y muy probablemente contrario a algo que dirá alguna ley federal, porque si no me iba al derecho nacional, ¿no? Es decir, porque si yo ya tengo mi sustento, el sustento de mi caso en una ley federal, por ejemplo, pues me apoyo en esa ley federal, que aparte sé que a lo mejor será más fácil para la autoridad reconocerla, aplicarla, y si de alguna manera estoy acudiendo a un tratado es porque de alguna manera veo que hay alguna contradicción ahí que me pueda favorecer, ¿no? Entonces ahí irremediablemente, pum, viene el choque, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes, ¿no? En primer lugar, ciertamente puede haber materias que se regulen tanto por un tratado como por una ley federal. En este caso, volvemos a lo mismo, es que todo revierte al 133, tendría que aplicarse preferentemente el tratado. Ahora bien, puede ser también que la disposición de la ley federal, pues sí, se pueda aplicar de manera más sencilla, pero en todo caso tiene que interpretarse a la luz del tratado, ¿no? De tal manera que sea compatible, digamos, el derecho en su totalidad con lo que establece tanto el tratado como la ley federal. Por ejemplo, un ejemplo en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos incorporado, ¿no?, el principio de presunción de inocencia recientemente en la Constitución. Nosotros tendríamos que interpretarlo a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha interpretado a su vez el dispositivo aplicable de la Convención Americana. Y una consecuencia de esto sería, por ejemplo, que el fiscal, en nuestro caso el Ministerio Público, tiene la carga de la prueba en todo momento, ¿no? Aquí si desprendemos esa consecuencia del principio de presunción de inocencia, estaríamos interpretando la Constitución a la luz del derecho internacional. O, por ejemplo, el caso del indubio pro reo, nuevamente algo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Si ya en el ámbito internacional se reconoció, nosotros podemos aplicar perfectamente bien nuestro precepto constitucional a la luz de lo que ya se estableció en el ámbito internacional. ¿El indubio pro reo es en caso de duda a favor del reo? Así es. En esos casos, lejos de que haya una contradicción, se armoniza tanto el derecho interno, constitucional o legal, con el derecho internacional. Nuevamente, el principio de presunción de inocencia es un buen ejemplo. Antes de que se incorporara en la Constitución, antes de que la Suprema Corte dijera que está inmerso implícitamente en el texto constitucional, el principio de presunción de inocencia ya era parte de nuestro sistema jurídico, porque estaba reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual en México ya era parte. Entonces ahí no había, valga la expresión, una laguna que viene a llenar el derecho internacional con disposiciones que no estaban previstas en el ámbito nacional. Muy interesante, Javier. Y volviendo a esto, a la aplicación, sí. Nos hablabas tú de que habría que tener criterios y que tú mismo trabajas en manuales que sirvan de referencia. Por ejemplo, estos manuales, que yo creo que valdría la pena popularizarlos en el ámbito jurídico, ¿de qué van? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo nos va a guiar? Bien. Por ejemplo, en este caso, a un juez. Sí, bueno, en realidad estoy trabajando en el primer manual, que sería estrictamente de derecho penal y de derecho penal sustantivo. Y fue justamente, la inquietud surgió por las clases que les doy a los agentes del Ministerio Público, a que aspiran a ello en la especialidad de función ministerial en el INACIPE. Quise crear un documento que fuera fácil de consulta para ellos para la aplicación de esto.
Entonces, ahí me he concentrado, como mencioné, en el derecho penal sustantivo. Disposiciones que en el ámbito internacional contemplan, por ejemplo, tipos penales, ya mencionamos algunos: delincuencia organizada transnacional, tortura, desaparición forzada, algunas conductas que se asocian con el terrorismo, que no solamente son los tipos penales como tal, sino que estos tratados también tienen formas de autoría y participación, algunas agravantes o atenuantes en algunos casos, que quizá no estén reconocidas o incorporadas a nuestra legislación nacional, concretamente al Código Penal Federal. Entonces, un Ministerio Público de la Federación que se topa, por ejemplo, con un caso de terrorismo, no puede tomar única y exclusivamente el tipo penal de terrorismo, por ejemplo, terrorismo internacional, contemplado en el Código, sino que lo tiene que... En nuestro Código Penal Federal, sino que tiene que interpretarlo a la luz de los tratados en materia de terrorismo, inclusive incorporar formas de autoría y participación que no estén contempladas en la legislación federal, pero sí en el tratado. Y volvemos a lo mismo, porque el tratado forma parte de nuestro sistema jurídico, y no solamente eso, sino con una jerarquía mayor a la de la propia ley federal, al propio Código Penal Federal en este caso. Entonces, sí implica un trabajo de buscar en distintas normas jurídicas. Es armonizar, ¿no? Así es, armonizar para llegar al verdadero contenido, al auténtico contenido, dirían los filósofos del derecho, de la disposición del tipo penal y de lo que está prohibido, si tomamos en cuenta también las formas de autoría y participación que, insisto, a lo mejor no están en el Código Penal Federal, pero sí están incorporadas en un tratado. Entonces, pues la autoría la tomas del tratado y a lo mejor el tipo penal del Código Penal como tal, y armas tu acusación si estás en averiguación previa. Claro, y es una forma de armonizar lo uno con lo otro. Se tiene que armonizar uno con lo otro. Ahora que nos hablabas también de los manuales, Javier, nos comentabas de un curso muy interesante que no conocíamos, porque entiendo que es interno, de criterios de aplicación para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por ejemplo, aquí, ¿qué se trabaja en materia de criterios de aplicación? Porque también es algo de la mayor relevancia en materia de derecho internacional, ¿no? O sea, ¿cuándo aplico, cuándo no aplico? Sí. Bueno, aquí se ha dividido en dos módulos los cursos a los jueces del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. El primer módulo fue de Derecho Internacional General, ¿no? Precisamente lo que hemos comentado: conocer las fuentes, ver cómo se relaciona, por llamarle de alguna manera, el derecho internacional con el derecho nacional. Y ya en la segunda parte vamos a ir a casos concretos. Esto que comentaba de los tipos penales, de las formas de autoría, en realidad yo considero, es una apreciación personal, que es materia federal, entonces quizá no sea de mucha utilidad para un juez del fuero común. Sin embargo, hay muchas cuestiones en materia procesal, sobre todo en materia de derechos humanos, de debido proceso legal, que tenemos incorporado en los tratados, ¿no? En el derecho internacional, aquí quiero ser más incluyente en cuanto a las fuentes de derecho, que sí son perfectamente aplicables en el ámbito de los jueces del fuero común, ¿no? Entonces volvemos a temas de reconocimiento de ciertos derechos, no autoincriminación, derecho a la defensa, presunción de inocencia, cosa juzgada o ne bis in idem. ¿Y esos son los principios y los criterios que se abordan? Son criterios que se encuentran principalmente en la Convención Americana, que se les ha dado un alcance determinado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, bueno, ahí sí, independientemente del fuero en el que uno esté, federal, local o militar inclusive, pues es aplicable a México. Entonces, básicamente es ahí donde nos concentraremos próximamente en estos cursos para los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sí, porque utilicé la palabra popularizar, porque de alguna manera también se había visto el derecho internacional como un derecho como exclusivo, como de élite, ¿no? Algo que no nos alcanzaba, pero a riesgo de acudir al lugar común, Javier, pues cada vez somos una aldea más globalizada, ¿no? Entonces, la necesidad del conocimiento del derecho internacional cada vez es mayor, ¿no? Y hay una cuestión muy importante, que eso nuevamente va para cualquier funcionario público.
y en averiguación previa, en sede judicial, federal, local, que es que ya hace algunos años, si mal no recuerdo, en el año 2000, se reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual quiere decir que inclusive estos criterios que aplican los jueces, los agentes del Ministerio Público, eventualmente pudieran ser sujeto del escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya empezaron a llegar los primeros casos. Hace algunos años el caso de Martín del Campo, está ahorita el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla, de la llamada Guerra Sucia. Empiezan a llegar casos de México a la Corte Interamericana, producto del reconocimiento de su jurisdicción, lo cual quiere decir que no se trata ya exclusivamente de un deseo o un deber de aplicar estos criterios internamente, sino que, como mencionaba, el incumplimiento a estos puede llegar al conocimiento de la Corte Interamericana, la cual pudiera revertir una resolución nacional, inclusive si la ley es contraria o la Constitución es contraria al derecho internacional, puede obligar a México a reformar su ley o su Constitución. Fíjate que eso es muy interesante. Y bueno, el caso Castañeda, conocido, que también es creo yo que el más reciente en materia electoral. Pero es el que tenía que ver con que no se le permitió el acceso individual como candidato a la presidencia. Así es, que me parece que es el más reciente, en el cual ya hay una sentencia de la Corte Interamericana y poco a poco irán llegando más. Entonces aquí también los funcionarios públicos tienen que estar conscientes de que su actuación no va a terminar en una apelación, no va a terminar en una apelación, en un amparo, inclusive podría llegar a una instancia regional como la Corte Interamericana, con consecuencias tan drásticas como la que mencioné, ¿no? Que se obligue a México reformar leyes o a reformar leyes o inclusive la propia Constitución. Mencionaste con motivo de la charla, Javier, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sí. Tomando en consideración que nosotros reconocemos el tribunal, ¿esta jurisprudencia también llega a considerarse como precedentes obligatorios para hacerse valer en México, a la manera de la jurisprudencia de nuestra propia Corte? Sí, aquí hay dos maneras de verlo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana tiene como mandato principal aplicar, ¿no?, velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal manera que su jurisprudencia nos va a dar la forma en la cual se debe de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Como pasa en México, con la Suprema Corte. La Suprema Corte emite su jurisprudencia, que a su vez interpreta la Constitución. Aquí la analogía es el paralelismo. Es el paralelismo. Entonces nosotros no podemos entender la Constitución de forma aislada, tenemos que buscar la jurisprudencia que la interpreta, nuevamente viene la frase, ¿no?, para desentrañar su sentido auténtico. Lo mismo pasa con la Convención Americana de Derechos Humanos. No lo podemos tomar de manera aislada, tenemos que ver cómo se ha interpretado por la Corte Interamericana para darle su sentido auténtico, y de tal manera es como se debe de aplicar en el ámbito nacional. Esa es una. La otra, hay ciertas garantías que están reconocidas tanto en la Constitución como en la Convención Americana. Libertad de expresión, libertad de asociación, no autoincriminación, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Estos principios, estas libertades, estos derechos, si han sido interpretados por la Corte Interamericana, puede servir esa misma jurisprudencia como una herramienta hermenéutica para interpretar nuestra propia Constitución y así también armonizarla con el derecho internacional. Muy bien, Javier, pues te lo agradezco muchísimo. Estamos ya sobrados de tiempo. Ahorita por lo pronto no tengo más que agradecerle a Javier Dondel que nos haya acompañado en este interesante tema. A usted por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias. Gracias.